El Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, presenta La voz de Chávez. Sobre el espejo del viento voy mirando la sabana. Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos de nuevo en su programa La Voz de Chávez. Compatriotas, camaradas, hoy hemos decidido dedicar este programa a la hermandad, la solidaridad entre dos naciones bolivarianas, Venezuela y Bolivia, hermanadas desde 200 años y más, hermanadas por la espada libertadora del padre Simón Bolívar. Y sobre todo después del 2005, cuando el presidente Evo Morales ganó las elecciones por vez primera, en aquel momento el candidato indio, en diciembre del 2005, gana las elecciones Evo Morales por vez primera, repito, y asume en el 2006. Y se transforma, por tanto, en el primer presidente indígena de nuestra América. De allí en adelante, pues se estrecharon esos lazos de hermandad, de amistad, de cooperación entre Venezuela y Bolivia como nunca antes. Y esto debido, por supuesto, a que desde 1999 era Hugo Chávez Frías el presidente de Venezuela. También presidente con raíces indígenas, campesinas, campesino de nuestra tierra, con sangre indígena, con sangre originaria. Como parte del proyecto bolivariano, recordemos que es un proyecto nacional e internacional, la unidad entre nuestras naciones hermanas, bueno, Venezuela y Bolivia, de los primeros convenios en ese camino de la integración nuestroamericana. Bien importante en esta coyuntura que estamos viviendo hoy en nuestra América, tener este conversatorio para recordar la historia contemporánea, la historia más lejana y lo que nos ha traído hasta acá en ese camino de libertad, soberanía e integración de nuestros pueblos, proyecto bolivariano, sueño bolivariano, que se va concretando, que seguimos consolidando. Por eso hemos denominado entonces el programa de hoy, Venezuela y Bolivia, naciones hermanas. Bolivia, la hija predilecta del Libertador. Y bueno, para conversar sobre esta hermandad histórica, hemos invitado a la compatriota nuestroamericana, boliviana, Ariana Campero Nava. Ariana es una joven mujer, médica de profesión, fue viceministra de Salud en el gobierno del camarada indígena presidente Evo Morales, luego fue ministra de Salud y más recientemente fue embajadora de Bolivia en Cuba. Y eso fue precisamente en ese año cuando se concretó el golpe de Estado contra Evo Morales, contra el pueblo boliviano en el 2019. Ariana, una joven mujer, repito, luchadora, comprometida, revolucionaria, bolivariana, que pues ha aceptado la invitación que le hemos hecho para
conversar. Conversar con Ariana, conversar con Chávez en esta Voz de Chávez, Bolivia y Venezuela, Venezuela y Bolivia, naciones hermanas. Vamos a oír el saludo de Ariana. Adelante, compatriota, camarada. Bueno, muy buenos días. Un abrazo especial a todo el pueblo de Venezuela, a usted, profesor. Agradecida por esta invitación a este programa, pues y agradezco también la oportunidad para poder transmitir algunas ideas y pensamientos en este espacio a toda Latinoamérica. Nuevamente agradecido contigo, Ariana, por haber aceptado esta invitación en un conversatorio que consideramos tan importante para continuar, repito, en este camino del debate por la integración nuestro-americana. Y bueno, para iniciar ese conversatorio, oigamos inmediatamente la palabra viva del comandante eterno Hugo Chávez, desde Cochabamba, Bolivia, en el 2009. Adelante. Y estaba recordando con Evo a José Martí, el apóstol, nuestro apóstol, cuando dijo, todo lo que hacemos, todo lo que luchamos es por los niños y para los niños y para las niñas. Para ellos es el mundo futuro que hoy están haciendo, que hoy estamos pariendo, el mundo del socialismo. Con esta canción estábamos recordando a Bolívar. Bolívar, Bolívar. Bolívar es Bolivia. El primer nombre de Bolivia fue la República Bolívar. Y de ahí vino Bolivia. Y hasta aquí llegó Bolívar, por esas montañas pasó. Uno pudiera recordar un poema de un poeta de mi tierra que se llama Por aquí pasó. Y aquí Álvaro García, que es poeta, el vicepresidente, pudiéramos recordar al poeta Alberto Arrevelo Torrealba. Por aquí pasó, compadre, hacia aquellos montes lejos. Por aquí vestido de humo, mi general que iba ardiendo. Fue un silbo de tierra libre entre su manta y sus sueños. Por aquí por Cochabamba pasó Bolívar, hacia aquellos montes lejos. Miren el rastro en la paja, mírenselo, compañeros, como las claras garúas en el terronal reseco, como en las mesas el pozo, como en el caño el lucero, como en la garza en las tardes, como en la tarde en los vuelos, como la nieve del pico, como en la noche el incendio, como el cocuyo en el aire, como la luna en el médano, como el potro en el escudo y el tricolor en el cielo. Por aquí pasó Bolívar por Cochabamba, hacia aquellos montes lejos. Y miren lo que aquí hoy ha vuelto, y la espada de Bolívar la lleva Evo Morales. Evo es Bolívar de nuevo, es Tupac Katari de nuevo, es Bartolina Sisa de nuevo, que han vuelto, y Evo encarna ese sueño. Es Sucre que ha vuelto el mariscal de América con su espada libertadora. Bolivia, te amo. Bolivia, te amamos. Los venezolanos y venezolanas amamos a Bolivia. Le entregamos el corazón a Bolivia, la hija predilecta de Bolívar. Así lo dijo Bolívar un día, ustedes lo saben. ¿Qué es Bolivia? Dijo Bolívar, Bolivia es un amor desenfrenado de libertad. Hoy nosotros, los hijos de Bolívar, decimos, Bolivia es un amor desenfrenado de patria grande, de patria libre, de socialismo. ¡Viva Bolivia, carajo! ¡Viva Bolivia!
Chávez, en el 2009, encuentro con movimientos sociales del ALBA en Cochabamba. Y de ahí venimos, de ese rescate de nuestra memoria histórica, con Bolívar, con Sucre, Tupac Katari, nuestras luchas por la libertad y la soberanía de 200 años y más. Y ahora, en esta coyuntura, Ariana, es bueno comenzar por recordar nuestra historia contemporánea, digámoslo de nuevo, en el siguiente sentido. Evo Morales ganó las elecciones en el 2005, diciembre de 2005, después de varios años de lucha, de avances, retrocesos, acumulación de fuerzas, pero el indio Hugo Chávez ganó las elecciones en diciembre de 1998, del siglo pasado, y asumió en enero de 1999. Y una de las banderas de lucha de nuestro comandante Chávez y todos los que lo acompañamos, las compañeras que están con nosotros en esa lucha desde hace tantos años, la gran mayoría del pueblo venezolano, acompañando a Chávez con una de sus banderas fundamentales, el reconocimiento a los derechos de los indígenas, de los hermanos indígenas. Y eso se fue concretando desde los primeros momentos de la Revolución Bolivariana. ¿Cómo se asumió desde esos primeros años en Bolivia, allá en tu patria, Ariana, esa promesa, compromiso de Chávez que inmediatamente comenzó a concretarse, como decía, a hacerse realidad, comenzando porque tenemos en nuestra Constitución bolivariana, aprobada en diciembre de 1999, un capítulo dedicado completamente a los pueblos indígenas. ¿Cómo asumió el pueblo de Bolivia esa situación, Ariana? Para comenzar por allí. Bueno, yo creo que el legado del comandante Chávez ha sido fundamental para seguir marcando los pasos que deben seguir los gobernantes, los estados en América Latina, sobre todo en nuestra América del Sur, a fin de buscar una inclusión y un reconocimiento de nuestras raíces, de nuestros ancestros, de nuestra propia identidad, ¿no? Yo pienso que el hecho de que tengamos gobiernos revolucionarios en Venezuela, en Bolivia, lo tuvimos en Ecuador con Correa, y en todos los países de Sudamérica que tienen una población indígena mayoritaria, ha sido fundamental porque también se enraiza el sentimiento de la integración en nuestras mentes, en nuestra cotidiana vida, pero además considero muy importante porque también es una muestra de dignidad ante 500 años de colonialismo, ante 500 años en que quisieron exterminarnos y exterminar nuestra cultura, nuestra cosmovisión, nuestras tradiciones ancestrales, medicinales, culinarias, nuestra propia alimentación, y eso pues tiene un impacto muy, muy fuerte, ¿no? Yo creo que por ese lado es en sí un hecho muy rebelde de nuestros gobiernos revolucionarios que hayan recuperado nuestra identidad. En Bolivia, por ejemplo, fue un hecho trascendental de que fuera un presidente indígena por primera vez en la historia, nuestro presidente, que fue Evo Morales. Efectivamente, ya lo decíamos comenzando. 2006, enero de 2006, asume Evo Morales por vez primera la presidencia de la hermana República de Bolivia. Primer presidente indio de nuestra América. En ese sentido, Ariana, la importancia de Venezuela cumpliendo el compromiso de Chávez con los pueblos indígenas. Eso muestra, yo no tengo duda, el espíritu humanista de nuestro comandante eterno Hugo Chávez, sin ninguna duda. Y por eso todo ese programa de cambios profundos con el que fuimos a esas elecciones primeras de 1998
con Hugo Chávez como candidato a la presidencia. El sentimiento, el espíritu, la conciencia humanista de Chávez, ¿cómo se valora en Bolivia desde esos inicios? ¿Cómo la valoras tú como mujer revolucionaria, Ariana? Adelante. Bueno, valoro que hayamos tenido como latinoamericanos un presidente como Chávez, ¿no? Un líder no puede estar ausente de las causas justas, de las causas humanas. Y pues Chávez siempre fue un líder apasionado, un líder que siempre ha luchado por los más desprotegidos de nuestra América, ¿no? Y esa continuidad del legado de liberación, pero también acompañada de políticas sociales tan importantes como se dieron en Venezuela con Hugo Chávez, ha sido pues para los latinoamericanos un ícono y creo ha sido también un pilar para seguir hablando en la región de la reintegración que tanto soñó Simón Bolívar. Y fíjense lo importante de tener en cuenta nuestra historia contemporánea, como venimos diciendo. Gana las elecciones Evo Morales, la gran mayoría de ese pueblo hermano, viendo las puertas de la verdadera libertad y la soberanía abriéndose de par en par, con el apoyo de Venezuela, de Cuba, para la concreción de proyectos de cooperación auténticos en beneficio de nuestros pueblos. E inmediatamente, después de asumir la presidencia, Evo Morales, como representante de ese querido pueblo boliviano, asume la militancia en el ALBA, que ya había nacido gracias a los empeños de Chávez y Fidel, la Alianza Bolivariana para Nuestra América, en aquel momento la alternativa, que luego pasó a llamarse la Alianza Bolivariana para Nuestra América. Ya vamos a seguir conversando al respecto. Ya regresamos. Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez. Y bueno, ayer hubo júbilo en el continente. La patria que lleva el nombre de Bolívar, Bolivia, ese pueblo resucitado cual Lázaro colectivo, ha dicho, ha hablado. ¿Y de qué manera? Evo Morales continúa en la presidencia de Bolivia para un nuevo periodo. Y vaya de qué manera arrolladora se ha expresado libre aquel pueblo reivindicado que lleva siglos luchando por su dignidad. Ahí está, nuevamente nuestro comandante eterno en el mismo año 2009, en otra actividad. Era un acto para conmemorar 10 años de la aprobación por inmensa mayoría de nuestro pueblo de la Constitución Bolivariana de Venezuela. Pero traemos este extracto porque allí Chávez celebra que Evo Morales es reelecto para continuar gobernando a Bolivia, la hija predilecta del Libertador. Y eso se relaciona entonces, Ariana y todos y todas, compañeros, compañeras, con este proceso que hemos ido llevando en nuestra América
y específicamente en Bolivia, bueno, varios años de revolución, de cambios profundos, de logros importantes para el beneficio de todo ese pueblo hermano, y el imperialismo, igual que con Venezuela, aplicando de diferentes maneras el guión de golpe de Estado continuado. Y fíjense, del 2009 al 2019, 10 años transcurrieron en ese batallar hasta que lograron concretar el golpe de Estado de 2019. Un golpe de Estado militar de los más tradicionales, de los de vieja tradición en nuestra América. Y lograron desplazar al presidente que había sido reelecto nuevamente, Evo Morales, e instalaron un gobierno fascista bajo el mandato del imperialismo norteamericano. Prohibido olvidar. Entonces, Ariana, en ese sentido, para que sigamos con el rescate de nuestra memoria histórica desde la más lejana hasta la más reciente, ¿cómo resumes tú lo vivido por el pueblo boliviano en esos días del golpe de Estado del 2019 contra Evo Morales? Bueno, lo sucedido en noviembre del 2019 ha sido un golpe de Estado. En este sentido, hemos llamado a la comunidad internacional, hemos llamado a las organizaciones sociales, a los pueblos del mundo, a que se unan a la causa del pueblo boliviano. Yo considero que han sido varios factores los que han impulsado a dar un golpe de Estado en lo externo y en lo interno. En lo externo, uno de los factores determinantes ha sido el interés mundial que tienen por nuestro litio. Bolivia es uno de los países que tiene la mayor reserva de litio en Sudamérica y en el mundo. Y este litio es pues un recurso prometedor en cuanto a las energías, y para muchas multinacionales y muchos países que tienen multinacionales en sus territorios, es un interés el poder tener una hegemonía y un control de este recurso natural. Y justamente con el proceso de cambio, con el presidente Evo Morales, se estaban encaminando contratos, programas, proyectos que permitan la industrialización del litio a favor del pueblo boliviano, porque bien conocemos que Evo Morales ha sido el primer presidente indígena que ha logrado la nacionalización de nuestros recursos, en este caso de los hidrocarburos, y de la misma forma pues sucedería al momento de industrializar nuestro litio para el beneficio del pueblo boliviano y no para el beneficio de las transnacionales. Entonces creo que hay un primer eje de los intereses que tenían foráneos y también vendepatrias internos para dar un golpe de Estado. En segundo lugar, creo importante mencionar que aún Bolivia sigue sufriendo un doloroso actuar de muchos de sus pobladores, que también son de clase alta, y que es el racismo. Ha sido muy difícil hacer comprender a las históricas élites burguesas, pequeño burguesas, que han dominado nuestro país, de que un presidente indígena lidere tantos cambios positivos para nuestro país, ¿no? Y creo que en ese sentido ha tenido también un contexto de fondo muy racial. Y el racismo en Bolivia aún no ha sido eliminado. Creo que fue tan solo silenciado los 14 años de gobierno en estos pequeños grupos, y aún tenemos muchas cosas por transformar en el ámbito de la formación de nuestros niños y niñas. Pero ha jugado un rol fundamental. Por otro lado, creo que también es importante considerar que para el golpe ha habido un tema de clase, ¿no? Han habido clases de élite de Bolivia que no querían seguir perdiendo sus privilegios y querían seguir enraizados. Ahora, obviamente, los intereses foráneos están de parte de Estados Unidos con las injerencias permanentes. Recientemente salió la denuncia de una injerencia por parte
de Inglaterra, etcétera. O sea, se puede hablar muchísimo del golpe de Estado, pero considero fundamental decir que este fue un golpe planificado muchos meses antes. Eso no fue una sublevación que se dio en las calles como ellos pretenden manifestarlo. Todo estaba tan bien articulado, utilizaron errores nuestros que cometimos para generar más convulsión, pero hubieron momentos en que hubo actuar fascista, aprendieron a periodistas que eran funcionarios de los medios estatales, hubieron masacres, hubieron grupos paramilitares armados con armas caseras, pero también con armas vinculados con la policía que se amotinó, que salían a la calle a amedrentar a aquellos que salían a defender al gobierno del presidente Evo. Y entre otras cosas, además, es importante destacar el amotinamiento del grupo policial en el eje troncal y en otros departamentos, como también el pedido de renuncia por parte de las Fuerzas Armadas, que eso ya es algo inminente. O sea, cuando una Fuerza Armada que maneja el poder letal de fuego de un país le pide a un presidente electo que renuncie, pues no tiene otra cosa que denominarse como golpe de Estado, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden hablar de ese acontecimiento, pero acabo con este pequeño análisis sobre la aprehensión de Yanine Áñez, que muchos la están victimizando o que quieren hacerlo aparentar como una politización de la justicia, y no es así. Lo que se está haciendo es un proceso judicial con todo el debido proceso, pero que considero muy importante aclarar algo. Ella, aunque hubiera tenido el quórum, que no lo tuvo y se autoproclamó en una asamblea vacía como presidenta del Senado para después autoproclamarse presidenta de Bolivia, no podría haber ejercido ni uno ni otro cargo, porque según el reglamento de la asamblea, solo el partido mayoritario en la bancada del Senado puede asumir la presidencia, tanto del Senado como del país. Y en este caso, el partido de Yanine Áñez no tenía esa mayoría, era un partido minoritario. No siguieron ningún reglamento y usurparon el poder de la manera más descarada y fascista, ¿no? Entonces, yo creo que el proceso de Yanine Áñez debe sentar un precedente histórico, una memoria histórica, para que ningún otro diputado, senador de extrema derecha quiera usurpar el poder y pisotear el voto del pueblo boliviano. Muy importante tu análisis, Ariana. Hay varios temas allí para tener en cuenta y, como siempre decimos aquí, continuar profundizando, buscando información, haciendo los análisis necesarios. Ese es uno de nuestros objetivos principales. Porque entonces, sin duda, para destacar algunos de los puntos que ha tocado Ariana en su análisis, sin ninguna duda, un golpe de Estado planificado con mucho tiempo dentro de lo que es el guión de golpe de Estado continuado del imperialismo que viene aplicando desde hace varios años a nuestros países con gobiernos progresistas revolucionarios. Ahí no hay ninguna duda y las muestras están allí, están las pruebas. Un golpe de Estado de alguna manera similar, con algunos elementos muy parecidos al que lograron concretar en Venezuela en el 2002 por 47 horas. Aquí les duró un poco más, un año aproximadamente. Muy importante considerar esto, es la lucha de clases, también lo dice Ariana en su excelente análisis. La oligarquía que no quiere perder sus privilegios y por eso se vende al imperialismo. Quisieran ellos seguir usufructuando las grandes riquezas de un país como Bolivia y que de los logros importantes de la revolución que dirigió Evo Morales, la nacionalización de las industrias básicas, entre otros, para decirlo rápidamente, pero es uno de los puntos más importantes. Las riquezas con las que cuentan nuestros países que el imperialismo quiere seguir robando, utilizando con el apoyo de las oligarquías de estos países nuestros. Seguimos avanzando y seguimos venciendo. Bueno, un año les duró el golpe de Estado. Lamentables persecuciones, asesinatos y efectivamente esos golpistas tienen que cumplirle a la ley. La ley tiene que prevalecer. Justicia para verdadera libertad de nuestros pueblos.
Y bueno, pero importante destacar esto, Ariana, también. Entonces pasó un año aproximadamente de lucha, de resistencia del pueblo boliviano, el apoyo de diferentes sectores, partidos políticos de izquierda, movimientos sociales de nuestra América y del mundo. Y ese gobierno fascista prácticamente se vio obligado a llamar a unas elecciones que pensaban podían manipular. No pudieron. Y ahí están las muestras, entre otras, de lo que realmente desea el pueblo boliviano y que aquello fue un golpe de Estado fascista con el que derrotaron a Evo Morales. Porque un año después, a pesar de todas las manipulaciones, las persecuciones, asesinatos, etc., el pueblo boliviano votó nuevamente, mayoritariamente, por los candidatos del progresismo boliviano. Incluso, como sabemos, el MAS, el partido de Evo Morales y ahora del presidente Luis Arce, desde aquí enviamos el reconocimiento debido, el apoyo, la solidaridad al compañero Arce y a todo su equipo de gobierno y al pueblo boliviano que sigue sufriendo los embates del imperialismo, de la oligarquía nacional, intentando manipular, intentando frenar el proceso de libertad y soberanía de Bolivia. Los ataques continúan, pero entonces el MAS logró una votación aún mayor en estas elecciones del 2020 que en el 2019, cuando concretaron el golpe de Estado aduciendo fundamentalmente que se había cometido un fraude. Ahí están las pruebas, allí está nuestra historia verdadera, la historia de nuestros pueblos, la resistencia para seguir venciendo. Y bueno, en ese sentido, Ariana, podríamos decir que el triunfo de Bolivia, del pueblo boliviano en las elecciones del 2020 y ya entonces con un nuevo presidente, nuevo vicepresidente, se retoma el camino de la revolución boliviana, es un golpe duro para el imperialismo y además porque no han podido con Venezuela, ni con Cuba, ni con Nicaragua. Y allí está México concretando revolución y otros pueblos que siguen en las calles luchando, que no se rinden, no nos rendimos, aquí nadie se rinde. Duro golpe para el imperialismo, el triunfo del pueblo boliviano nuevamente. Y, como ya decía, el peligro sigue acechando. El imperialismo continúa arremetiendo contra Bolivia, contra nuestros pueblos. ¿Cómo analizas tú esa situación, Ariana? Sí, la amenaza sigue latente y yo creo que va a seguir mientras exista imperio, ¿no? Y mientras nosotros seamos países ricos en recursos naturales. Y creo que eso nos convoca a los pueblos dignos de América Latina a unirnos y a generar espacios de debate, de autoformación, de autoformación política, ideológica, para seguir defendiendo nuestro territorio, nuestra dignidad, nuestra soberanía como pueblos latinoamericanos. Y los intentos del imperialismo continúan, pues, porque ellos quieren frenar nuestros procesos, como tú decías, en eso estamos de acuerdo, para eso estamos preparados. Eso va a continuar. Mientras nosotros, y como eso va a ser siempre, decidamos como pueblos continuar siendo libres. Nosotros vamos a eso, a continuar concretando nuestra libertad y soberanía, a seguir concretando nuestra unión latinoamericana para tener en este continente una zona verdaderamente libre, en paz, un polo de desarrollo y terminaremos. La amenaza continúa, pero terminaremos de vencer los intentos del imperialismo norteamericano y sus aliados. Pero entonces ellos continúan con esos intentos colonizadores. Ellos quisieran volver a esclavizarnos. A pesar de lo que ya he dicho aquí en este compartir rápido, Ariana, ¿por qué crees tú que eso sigue sucediendo, pues? Vuelvo a reiterar que la intencionalidad siempre va a ser mantener su hegemonía.
mantener una hegemonía en lo político y en lo económico por parte de los países imperiales. En este caso Estados Unidos, que es quien más ha tenido un rol nefasto e injerencista en nuestros países. Y la resistencia de nuestros pueblos pues ha representado precisamente esa contraposición a los intereses hegemónicos de Estados Unidos o de Inglaterra, etc. Por tanto, todo pueblo que resiste pues ha tenido que verse en la necesidad de luchar y por tanto de ser reprimido por estas potencias o por sus gobiernos que han sido siempre serviles a los intereses imperiales. Quería recordar, ¿no? Y las cosas no han cambiado, a la memoria de Bartolina Sisa. Ya ahí por 1780, Bartolina Sisa, compañera de Túpac Katari, fue una de las mujeres indígenas que participó en las cesas de rebelión en contra de la colonia y el reino español en nuestra Bolivia, que en ese entonces era el Alto Perú. Y además formó parte de uno de los cercos más grandes a la ciudad de La Paz, precisamente en este acto de rebelión. A Bartolina la capturaron y la arrastraron con caballos a modo de generar y asesinar y después mostrar sus restos colgados en distintas partes de la ciudad, a modo de generar miedo y a modo de estremecer o generar algún escarmiento en la población boliviana del entonces. Y yo creo que lo que hicieron fue al revés. O sea, hasta hoy seguimos las mujeres bolivianas recordando la gesta de Bartolina Sisa. Tenemos además una confederación que debe ser, o no debe ser, es una de las más numerosas y de mayor presencia territorial de mujeres a nivel nacional, que es la Confederación Nacional de Mujeres Bartolina Sisa. Entonces, la historia nos demuestra que ellos van a buscar siempre eliminar las ideas que vayan en contra de sus intereses, que vayan en contra de su ideología, pero que van a encontrar en nuestros pueblos rebeldía y creo que eso va a seguir sucediendo así. Estamos totalmente de acuerdo y era lo que decíamos antes. Ellos van a seguir insistiendo, pero nosotros vamos a terminar venciendo. Ya regresamos. Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez. Y nos informan en este momento que ahora mismo el Departamento de Estado de los Estados Unidos acaba de anunciar la expulsión del embajador de Bolivia de su territorio. Bueno, nosotros comenzamos desde este momento a evaluar las relaciones diplomáticas con el gobierno de los Estados Unidos. Acabo de hablar con el canciller y para que Bolivia sepa que no está sola, a partir, ¿qué hora es? Son las 7:15. Tiene 72 horas a partir de este momento el embajador yanqui en Caracas para salir de Venezuela. En solidaridad con Bolivia y el pueblo de Bolivia y el gobierno de Bolivia. Tiene 72 horas el embajador para abandonar territorio venezolano. Y de inmediato, señor canciller Maduro, de inmediato mande por nuestro embajador antes que lo echen de allá, que se venga de una vez nuestro embajador, el gran compañero Bernardo Álvarez, que regrese a la patria. Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador. Un gobierno que
respete a los pueblos de América Latina, a la América de Simón Bolívar, carajo. Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno. Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda. Váyanse al carajo 100 veces. Aquí estamos, los hijos de Bolívar, los hijos de Guaycaipuro, los hijos de Tupac Amaru. Y estamos resueltos a ser libres. Hago responsable de todo esto y lo que pueda ocurrir al gobierno de Estados Unidos, que anda detrás de todas las conspiraciones contra nuestros pueblos. Hago responsable al gobierno de los Estados Unidos por el envío petrolero de Venezuela a aquel país. Si viniera alguna agresión contra Venezuela, pues no habrá petróleo para el pueblo ni para el gobierno de los Estados Unidos. Nosotros, yanquis de mierda, sépanlo, estamos resueltos a ser libres, pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste. Contundente posición de nuestro comandante Chávez en 2008, posición antiimperialista, y por eso es que nos atacan tanto. Pueblos que hemos decidido ser definitivamente libres. Y además, el apoyo decidido a un pueblo hermano como el de Bolivia por los ataques que estaba recibiendo en ese momento del imperialismo norteamericano y que continúa, como ya lo hemos dicho, dicho ataque. Y por eso continúa nuestra solidaridad. Somos iguales a Chávez. Seguimos el mandato de Chávez. Antiimperialistas hasta los tuétanos. Y nuestro apoyo solidario, decidido, a pueblos hermanos como el de Bolivia. Y eso responde, repito, aparte de lo que preguntamos y conversamos en el segmento anterior con la compañera Ariana. Por eso nos siguen atacando tanto, pero nosotros seguiremos resistiendo y venciendo. En ese sentido, Ariana, ¿tú crees que ese pensamiento y acción de Chávez se ha vinculado desde siempre con los planteamientos de Evo Morales y los demás líderes, lideresas de nuestro hermano pueblo boliviano? ¿Cómo analizas tú esa coincidencia tan importante, Ariana? Sí, tiene total vigencia, pero además de la vigencia es un análisis de lo que representa la conquista española, la invasión española a nuestras culturas, a nuestros pueblos. Y esa mente colonial que aún tiene una participación o una vivencia en nuestra Latinoamérica, pues debe ser poco a poco erradicada, ¿no? El colonialismo en nuestras mentes, en nuestras actitudes, intenta menospreciar lo que viene de nuestros pueblos originarios, lo que viene en cultura, en tradiciones medicinales, en tradiciones culinarias, en costumbres, en formas de producción, etcétera. Y esta también es una forma de conquista, ¿no? De conquista radical, o perdón, no radical, sino una conquista que es brutal, que intenta menospreciar, que intenta discriminar para seguir queriendo relegar a nuestra identidad, a nuestras raíces, ¿no? Entonces, yo creo que este pensamiento de Hugo Chávez y estas frases, como siempre él las decía, tienen, además de vigencia, tienen una profundidad en un análisis basado en nuestra historia. Entonces, yo creo que debemos seguir trabajando en descolonizar nuestras mentes, nuestras actitudes y nuestra forma de ver el mundo y nuestra vida, ¿no?
Y algo que se relaciona con eso, por supuesto, y yo sé que le interesa mucho a nuestros pueblos, esa amistad tan profunda que se originó entre Hugo Chávez y Evo Morales. ¿Qué destacarías tú de eso, Ariana? Me parece importante que lo menciones en este momento. Evo, cuando se refiere al comandante Chávez, desde siempre, pero ustedes saben que con los años y las coincidencias ideológicas y políticas, pues van llevando, y en este caso llevaron a una amistad muy profunda. Y Evo, cuando se refiere a Chávez, siempre dice el hermano Chávez. ¿Por qué será, Ariana? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, querido profesor, yo creo que la amistad que han tenido el presidente Evo con el comandante Hugo Chávez ha sido una amistad que ha sembrado semillas en la región de integración, ¿no? Ha ido sembrando semillas de solidaridad y de amor, y de justicia y de libertad. Y creo además que lo que más destaco de esta bella amistad son dos cosas. Primero, la lealtad. Y recuerdo hoy cuando se estaba gestando el golpe del separatismo el 2008 en Bolivia, y dignamente y soberanamente decidimos expulsar al embajador de Estados Unidos de nuestro país porque se descubrió que estaba haciendo injerencia y tenía una participación en ese intento golpista separatista. Y fue ahí que Chávez en un discurso igual mandó a expulsar al embajador de los Estados Unidos y mandó a que retorne a Venezuela a su embajador venezolano en Washington. Y eso para el pueblo boliviano ha representado lealtad, ha representado una hermandad que nos estremece la piel a quienes hemos defendido en nuestro proceso de cambio. Y por otro lado, nos ha demostrado que no estábamos solos en Latinoamérica en momentos tan difíciles como los que atravesamos el 2008, ¿no? Y por otro lado, destaco de esta amistad la acción, es decir, la práctica. No quedó solo en un discurso integracionista de evocar a Bolívar, de evocar a nuestros líderes indígenas, a Tupac Amaru, Tupac Katari, a Bartolina Sisa, o sea, de toda la región, sino que fue más allá. Bolivia tuvo el beneficio de que jóvenes bolivianos, se formaran como médicos en la Escuela Latinoamericana de Venezuela, como también tuvimos la donación de ambulancias odontológicas para nuestro Ministerio de Salud, que aún siguen trabajando y van a comunidades alejadas a realizar atención odontológica. Y ese tipo de hechos también creo que son los que quiero destacar, ¿no? La lealtad y la práctica, la acción entre nuestros países. Así es, Ariana. Muy hermosa tu análisis, muy hermoso tu análisis, profundo. Fíjense, yo quiero cerrar este tercer segmento de su programa, La Voz de Chávez. Recordemos que lo hemos denominado Venezuela y Bolivia, naciones hermanas. Destacar la gran actividad que se ha desarrollado en el ALBA, Venezuela, Bolivia, Cuba, Nicaragua y otros países del Caribe que forman parte de la Alianza Bolivariana para Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos. Grandes logros, y por ese camino seguimos. Nos atacarán como a ellos se les siga ocurriendo, pero nosotros seguiremos avanzando, seguiremos venciendo. Estos logros tan importantes desde el punto de vista social. 3 países de nuestra América, miembros del ALBA-TCP, han sido declarados territorios libres de analfabetismo. Como sabemos, Venezuela en el 2005, el primero, pero Bolivia lo fue en el 2008 y Nicaragua en el 2009. La Misión Milagro ha devuelto la vista de forma gratuita a más de 5 millones de personas. Adicionalmente ha ofrecido una cifra superior a 27 millones de consultas oftalmológicas en los países del ALBA,
más de 2.000 jóvenes, lo que decía Ariana hace un momento, más de 2.000 jóvenes de América Latina y el Caribe y de África se han formado y se siguen formando en las escuelas latinoamericanas de medicina. Y digo las porque son dos, la de Cuba y la de Venezuela. Entre otros logros importantísimos de nuestros convenios, de nuestra Alianza Bolivariana para nuestra América. Y por ese camino seguiremos. Haga lo que haga el imperialismo norteamericano, seguiremos avanzando y venciendo, como ya he dicho, y hay que seguirlo repitiendo con mucha fuerza, con mucha conciencia patria, con mucha conciencia del deber social, con un gran convencimiento que somos bolivarianos, revolucionarios, chavistas, indigenistas, antiimperialistas. Ya regresamos. Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez. Bien, llegamos al llegadero, como decimos en el llano. Llegamos al último segmento de su programa La Voz de Chávez. Venezuela y Bolivia, naciones hermanas. Relacionado con lo que dije al final del tercer segmento, Ariana, seguir fortaleciendo nuestra integración, seguir propiciando unidad, seguir fortaleciendo la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América. ¿Cómo ves tú eso ya despidiéndonos? Ariana, adelante. Bueno, profesor, yo creo que instancias como el ALBA, TCP, como UNASUR, como la CELAC, han sido espacios de compartir experiencias, de compartir problemas, de establecer mecanismos institucionales a nivel de un organismo internacional que permita, a partir de eso, potenciar ayudas en un ámbito equitativo, en un ámbito solidario, sin condicionamientos que vayan a violar nuestra soberanía, cosa que se contrapone a muchos otros organismos internacionales que tienen, sí, una dependencia o una necesidad de dar respuesta a los gobiernos imperiales. Entonces, me parece que hoy adquiere más vigencia porque estamos viviendo, profesor, una pandemia, y como médica lo digo, una pandemia en que la humanidad se ha visto sometida a situaciones de violación de sus derechos humanos por una o por otro lado, no solo en el ámbito sanitario, sino también en el ámbito económico. Se han profundizado las desigualdades económicas, pero además, en cuanto a lo sanitario, la guerra que estamos viendo o la competencia que vemos para adquirir vacunas también significa que hay países que tienen mejores posibilidades porque tienen poder económico, tienen el poder político en algunos organismos o con algunas multinacionales y otros no. Y esta desigualdad nos llama a pensarnos como región, como ALBA, como CELAC, como UNASUR, etcétera, para que como bloque se puedan incluso gestionar con este banco de vacunas una distribución equitativa para que un país no reciba más que otros, o etcétera, y de esta forma ir avanzando de manera equilibrada en la inmunización, en la prevención de la COVID-19. Este es tan solo un ejemplo, pero que se puede ir generando espacios similares para otras áreas que en tiempos de pandemia y de crisis mundial pueden ser beneficiosos para los pueblos latinoamericanos. Yo creo que debemos seguir trabajando en la integración como región a fin de seguir protegiendo a nuestra gente, que es la que lo necesita, ¿no?
Así es, y un punto importantísimo, Ariana, todos y todas. Estamos trabajando como países hermanos, solidaridad con todos y todas, pero iniciando lo que tiene que ser la vacunación masiva para terminar de derrotar al COVID-19 por los países del ALBA. Estamos trabajando para asegurar todas las vacunas, a pesar de los intentos de los capitalistas de querer acaparar, en este caso concreto, las vacunas para seguir luchando contra este mal. Nosotros trabajando para tener todas las vacunas necesarias para los países del ALBA TCP. Otro de los logros que se van concretando y de la importancia de estos convenios de cooperación, de esta integración para nuestra América, parte del proyecto bolivariano. La despedida, Ariana, estamos aquí luchando contra el tiempo. Adelante. Bueno, ha sido un gusto compartir este espacio con usted, profesor. Siempre es lindo poder encontrar un espacio con usted, pero sobre todo a través de usted con el pueblo de Venezuela, al que queremos y quiero mucho, pero además poder hablar de temas tan importantes como la salud, como la pandemia en sí y todo el contexto que ha generado con la crisis económica, pero qué mejor hablar de nuestra historia y de nuestros pueblos originarios, que los tenemos tanto en Venezuela como en Bolivia, en resistencia y en rebeldía y en lucha permanente. Así que un abrazo. Solo quiero decirles a todas y todos quienes me han escuchado en esta entrevista que se cuiden. El autocuidado también es muy importante. En estos momentos de pandemia también debemos coadyuvar con la protección, con el uso de los medios de protección y pues a seguir en la lucha, que no podemos estar dormidos ni atascados, debemos seguir trabajando y debemos seguir defendiendo nuestros triunfos y nuestras revoluciones. Ya recuperamos la democracia en Bolivia y pues ahora lo que toca es trabajar lo que destruyeron, reconstruirlo y trabajar para salir adelante. Así que muchas gracias por el espacio, profesor. Hasta luego. Gracias a ti, Ariana. Un gran abrazo desde aquí para ti y todo tu pueblo, que es nuestro pueblo. Que viva Bolivia, que viva Venezuela, que viva la Alianza Bolivariana para nuestra América. Hasta la próxima semana. Viviremos y venceremos. Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez. El Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, presentó La voz de Chávez. Sobre el espejo del viento voy mirando la sabana.